Efectivamente, este tema nosotros consideramos que es clave. La gente que sabe de las constelaciones familiares, que ha tenido la experiencia, ya sea individual o grupal, cree y está muy cierto que es muy enriquecedor. Es una terapia súper importante de hacer, ¿cierto, José? Claro que sí. Estamos con Verónica Baeza, ella es consteladora familiar y yo tuve la fortuna de conocerla hace un par de semanas en un lanzamiento de un libro súper interesante y nos pusimos a conversar. Yo le dije, Vero, no, pues tú tienes que ir a Clave Social, tienes que conocer a la Andrea y tenemos que hablar acerca de esto, sobre todo que estamos en el mes de la madre, ¿cierto? Donde celebramos a nuestras madres. Nos tomamos el mes, pero una de las relaciones más bonitas, más profundas, pero más difíciles es con la madre y las hijas con las madres, no los hijos, hombres, las hijas con las madres. Entonces, tú lo sabes muy bien, Andrea, que tienes una hija y yo lo sé muy bien también, sí, que tengo una hija y nosotras somos hijas. Así que, Vero, muy bienvenida a Clave Social. Estamos muy contentas de tenerte. Bienvenida, Vero. Muchas gracias por invitarme. Gracias, estoy feliz de estar aquí y hablar de esto que me fascina. Porque de verdad que las constelaciones familiares sanan y no todo el mundo las conoce. Entonces, sí, ahora toda la gente que ve el programa se va a enterar de qué se trata, feliz. Oye, súper importante además porque uno piensa que la constelación familiar es como mística, es como casi etéreo, casi astrología, y no. Fíjate que lo creó un psicoterapeuta, un pedagogo, ex sacerdote católico que se llama Bert Hellinger. Y bueno, ahí tú nos puedes explicar un poquito más, porque de la bioneuroemoción en el fondo, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poquito así en palabras simples de qué se trata la constelación familiar. En palabras muy simples, esto es como que nosotros fuéramos un equipo de fútbol y no está el delantero. Entonces el equipo de fútbol no funciona. Para todos los que estén escuchando que sean del fútbol. Para la pelota. Claro. ¿Y cómo lo decimos de otra manera normalmente? Las constelaciones familiares son órdenes del amor, dice Hellinger. Todas las familias tenemos un orden y cuando ese orden no lo respetamos es cuando se producen los fracasos matrimoniales, laborales, enfermedades y distintos tipos de problemas dentro de una familia. Pero si somos capaces de respetar ese orden, no hay problemas. Y de hecho él lo aprendió en una tribu. Por eso él vivió mucho tiempo afuera y él aprendió que en esa tribu se honraba a los ancestros. Y nosotros tendemos como sociedades a no honrar a nuestros ancestros. Es más, una gente de 65 años es vieja. Claro. Sí, pues tenemos este tema con el edadismo ahí. Claro, pero Hellinger dice que no, y hay que honrar, y esto sirve para todo, porque en las empresas, por ejemplo, hay que honrar a los socios fundadores de la empresa. Y eso significa honrar a los ancestros también. Entonces, cuando uno honra en todo sentido a los que saben más, es cuando se mantiene el orden y está todo tranquilo, sin enfermedades. Verónica, y cuando tú dices honrar, porque la gente tiene cosas buenas y cosas malas, siempre tenemos lados luminosos y lados oscuros, todos. Entonces, cuando tú dices honrar, ¿es destacar lo positivo de la otra persona o lo que hizo? No. Es respetar tal y como fue. Mira. Porque incluso puede haber hecho cosas que para nuestro juicio sean malas, pero para el sistema fue perfecto. Ya, era lo mejor que se pudo. Y, claro, con las herramientas que la persona tenía también, si eso no nos olvidemos. Claro, pero además podemos pensar que, no sé, hizo un abandono. Abandonó a la hija cuando era pequeña. Sí, pero resulta que venía de un abuelo que falleció en una guerra y venía de un tatarabuelo que tampoco pudo estar. Entonces lo que hizo fue repetir el patrón. Claro. Y por eso lo que hace es abandonar. Entonces, la repetición de patrones es cuando decimos honrar todo tal y como fue. Y Hellinger dice que hay 3 palabras maravillosas o 3 frases. Gracias, sí, por favor. Gracias por darme la vida. Sí, acepto las cosas tal como fueron. Por favor, quiéranme tal como soy. Mira qué bonito. Qué bonito. Tres palabras que en el fondo nosotros usamos a diario. Claro, y yo voy a confesar algo. Yo me fui a constelar, por eso me gusta tanto este tema. Iba por mi mamá y terminé constelando por mi papá. Y cuando empiezo a hacer la constelación me doy cuenta cómo he repetido y me he hecho cargo quizás de cosas que mi abuela, que apenas conocí, no se había hecho cargo y me estaba haciendo cargo yo. Entonces tuve que decirle a mi abuela que gracias, que yo era nieta, que yo la quería y la respetaba por lo que ella había hecho, pero papá, yo soy tu hija, no soy tu mamá. Y ahí como que
yo creo que me hice 3 constelaciones y en las 3 me cambió la percepción de la vida y me abuené con tantas cosas que tenía rabia que me hizo bien a mí y yo estoy segura que le van a hacer bien a mi hija también. Por supuesto que sí. Son herencias. Pero yo quiero saber, acá quienes nos están viendo a través del canal de YouTube, podrán darse cuenta que la Vero trajo una cajita acá con unos palitos que en el fondo podría ser un juego infantil. Y para los que no saben y nos han hecho constelaciones, efectivamente esta es una forma de hacer la constelación. O sea, el ejercicio de la constelación se hace muchas veces con este tipo de juguetes de madera. Cuéntanos de qué se trata esto, Vero. Bien, ahora las constelaciones yo normalmente las hago por Zoom, o la hago en presencial con cojines, o la podemos hacer con palito, con lo que sea. O sea, eso tampoco es una limitación. Yo traigo los palitos porque los amo. Y yo me hice con palitos. Tienen caritas. Yo no había visto con caritas. Sí, yo me hice con palitos, constelación. ¿Pero con caritas? Con caritas. Ah, mira. ¿Cómo te interesaron, antes de partir con esas caritas, perdón, pero las puedes poner aquí, ningún problema? Yo, de hecho, voy a sacar mi computador para que la gente las pueda ver, los que nos están viendo a través de streaming. ¿Por qué te interesaron las constelaciones? Porque yo estaba ocupando un lugar que no me corresponde. Pero no lo sabía. Lo único que sabía es que había un desorden en mi sistema familiar enorme, pero no tenía conciencia. Yo lo único que dije en realidad fue, no puede ser mala suerte lo que me está pasando. Ya. Hay un momento en que uno dice, no, es que esto es mala suerte, no es que esto es mala suerte. ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué todo a mí? Y hay un momento que yo dije, no, esto no puede ser mala suerte, ya es demasiado. Y ahí empecé a interiorizarme. Primero estudié biodanza, que amo la biodanza. Biodanza es chilena, además. Sí, Víctor Rolando Toro. Rolando Toro. Bueno, y después ya me fui al mundo de las constelaciones, y efectivamente. Aquí también hay un tema de ego. Cuando yo quiero ser mamá de mi mamá, y cuando yo le digo a mi mamá, mira mamá, lo que tú tienes que hacer, ¿y qué significa eso? Que si yo estoy aquí con mi pareja, para que lo veamos, estos son los padres de mi pareja. Ay, perdón. Ahí está. Y esta es mi mamá. Y a mí se me ocurre decirle a mi mamá, mamá, mira, lo que tú tienes que hacer, lo que hago es esto. Y me convierto en mamá de mi mamá. ¿Y cómo queda mi pareja? Sola. Y si hay hijos, quedan solos. Y después los hijos dicen, siento que mi mamá no estuvo emocionalmente. Y uno dice, mentira, si ha estado siempre. ¿Cómo? Pero me llevo todo el rato dirigiendo el barco aquí atrás. Entonces, yo era una de esas. Pero en ese momento todavía no tenía hija. Yo triangulaba mucho entre mis padres. Cuando uno triangula entre los padres, seguro que va a triangular en pareja y va a tener algún marido o pareja que va a ser infiel. Mira. Porque el triángulo se repite. Yeah. Entonces, si yo quiero triangular entre mamá y papá, porque en estricto rigor lo que hago es meterme aquí. Entre medio de la pareja. Claro, perdona Vero, ¿y tú hiciste eso porque tus papás tenían conflictos ellos? ¿Entre ellos? Claro, y ellos me usaban a mí para mediar. Vero, ¿de qué color vamos a pintar la casa? Y yo tenía 10 años. Yo hoy día pienso cómo me dieron el poder de decidir cosas como esa. Claro. Y mi mamá decía, dile a tu papá tal cosa. Y mi papá decía, dile a tu mamá tal. Pero yo soy la menor de 7 hermanos. Claro. O sea, no tenía cómo triangular, pero lo hiciste igual. Venía a triangular. ¿Y por qué tú triangulabas, o era un problema de tus padres contigo? De mis padres. Ah, ya. Porque a veces uno podría tener un conflicto de uno propio y triangula por algún otro motivo. No, porque tenía 10 años. Claro. Entonces no tenía cómo. Me dieron un poder que tampoco tenía que tener a esa edad. Claro. Y me dieron decisiones que no me correspondían. Oye, y a través de la constelación familiar, entonces, en el fondo, tú pudiste sanar también muchos vínculos. Que eso no solamente es una sanación para ti, sino que para tus descendientes y para tu entorno. De hecho, ella viene con su marido, que es concejal de Providencia. Claro. Sí, también lo conocí ahí en el lanzamiento. Vero, estamos en el mes de la mujer, como lo dijimos al principio. Una de las relaciones más bonitas que hay, más potentes, más profundas y más conflictivas, es de las madres con las hijas. ¿Cuántas veces nosotras dos tenemos con la Andrea hijas ya grandes, pero yo escuché el te odio hartas veces, claro. Me carga como eres hartas veces. Quiero ser huérfana. O sea, de ahí a toda la cantidad de barbaridades que uno puede escuchar de las hijas, claro. Y también uno no se olvide las barbaridades que uno le dijo a su mamá. Claro. ¿Por qué esta relación que es tan profunda, tan importante, es tan conflictiva, Vero? Por la falta de amor, por amor interrumpido. Hellinger nos dice que cuando el flujo del amor se interrumpe,
es cuando nos pasa eso. Ahora, es normal que un adolescente te conteste mal. Claro. Lo que no es normal es que te conteste tan mal. Claro. Hay límites. Hay claro. límites. Claro, mi hija, por ejemplo, hubo un momento que mi hija era pequeñita, era muy chiquita quiere decir así, muy chiquita, y me decía, yo soy la mamá, tú eres la hija. Y yo dije, aquí está pasando algo. Yo ya soy consteladora en esa época. Y le dije, no, tú eres la hija. No, yo soy la madre, tú eres la hija. Listo, me fui a constelar. Y mi hija estaba ocupando el lugar de mi mamá. Porque yo tuve ausencia de mamá. Mi mamá estaba presente físicamente, ausente emocionalmente. Y esos son los conflictos con mamá. Cuando mamá no está y no da un abrazo y no da una caricia y no te dice algo bueno. Y al contrario, te ves bien, pero yo que tú me cambiaría esa ropa. No, ándate nomás al asado con tus amigos, no te preocupes. Yo me quedo sola. Y esas son mamás doble vinculantes y esas son mamás narcisistas. Entonces hay que prestar atención a toda la gama de mamá o lo que heredamos de nuestras madres. Que el cuento se cuenta siempre. Yo pongo la carne al horno y le corto las puntas. Y te dicen, ¿pero por qué le cortas las puntas? No sé, mi mamá le cortaba las puntas. Vamos a preguntarle. Y la mamá dice, ¿por qué la abuela? Y la abuela de la bisabuela. Claro. Y la bisabuela dice, porque mi horno era chiquitito y no entraba. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Claro. Solo que nosotros seguimos repitiendo sin saber por qué. Y lo otro que también pasa, y fue lo que tú dijiste en algún minuto, tenemos memoria celular. El cuerpo sabe, pero así, lo sabe claramente cuando pasó algo generaciones atrás. Y uno dice, no, mentira. Cuando niña, mi papá era alcohólico. Y eso fue lo que a mí me llevó a relaciones de pareja fallida. Y logré sanar, como ustedes podrán ver. Qué bueno. Pero mi papá sí llegaba borracho, habían escenas de violencia, todo lo que ustedes quieran. Pero un día estábamos en la casa jugando y yo tomé un vaso así de Coca-Cola y le digo a mi hija, buenas noches. Y mi hija como que te hiciste ahí, claro. Y mi hija se transformó. Fue una cosa así que no, mamá. Claro, ella tiene en su memoria celular lo que yo viví de niña. Y ella no lo ha vivido nunca. Ella nunca ha visto, yo lo sé, a una persona que esté borracha o que hable así. Pero ella lo tiene en su memoria celular. Y Hellinger nos explica que hay un experimento con ratones. Al ratón abuelo le aplican corriente y le ponen una flor. Le aplican corriente y le ponen una flor. Cuando nace la tercera generación, que son los nietos, al nieto solo le ponen la flor y el nieto se empieza a mover. Claro. Es memoria celular. Y Hellinger, no es memoria genética solamente. Y Hellinger dice con el doctor Hammer, que ellos vieron todo el tema de las enfermedades, que hasta los hijos adoptivos pueden tener la misma enfermedad que sus padres adoptivos. Mira. Y ahí te dice que las enfermedades no son hereditarias. Las enfermedades son epigenéticas. Y tiene que ver con la historia de la persona, no con el ADN. ¡Ay, qué impresionante! Es impresionante. Sí. Y yo he tenido personas que se han sanado de enfermedades. Ahora, yo siempre digo, nunca abandonen el tratamiento porque las enfermedades son emocionales. Y yo sé que va a haber un montón de gente que va a discutir que no es cierto. Claro. Pero es que son emocionales. Bueno, ¿y qué pasa aquí con la mamá y la hija? Todo lo que vivió mi hija, lo vivió dentro de mí, en mis óvulos, que yo estuve dentro de mi mamá, que mi mamá estuvo, y así. Entonces traemos extremadamente mucha carga genética. Y eso hay que empezar a limpiar. Esto es mío, esto es tuyo. Esto es mío, esto es tuyo. Porque si no se producen eso, el te odio, el no te aguanto, el no te soporto. Claro, mi hija de la que, por ejemplo, dice, mamá, ¿me pongo esta polera o esta? Esta. Ah, ya, entonces me pongo esta. Claro, la otra. Obvio. Pero las discusiones no llegan más allá que eso. Pero mis discusiones con mi mamá sí llegaban al te odio. Claro, en el fondo es poner las piezas en el lugar correcto y con el rol que corresponde. Y por eso es tan bonito y es tan decidor y es tan ejemplificador trabajar con estos palitos que dices tú. Vero, me gustaría saber, tú dices que has ayudado a mucha gente también con enfermedades, porque en el fondo una vez que uno ordena también la cabeza, la historia, vas perdonando. Yo creo que el perdón es una de las palabras más importantes, y no vivir con esa rabia que muchas veces uno se le queda metido en el corazón. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo son las terapias de constelación familiar? Mira, yo trabajé con una chica que tenía diabetes y tenía la insulina por las nubes, del sur. Muy del sur ella. Y ella venía una vez al mes a constelar. Y constelábamos en grupo o constelábamos individual.
¿A qué conclusión llegamos? Ella tuvo abandono de padre, por lo tanto no lo conoció. Y la madre no era una mujer cariñosa. Y también la abandonó y se fue a vivir con una madrina. La madrina no sabía dar afecto más que cocinando. Y le cocinaba pasteles y tortas. Ahí está la diabetes. Ahí está la diabetes, porque ella asume que el amor es igual a dulce, a pasteles, a tortas. Bueno, la madrina muere. Y ella lo que hace es consumir pasteles y tortas. Cuando viene a constelar, y viene a constelar muchos temas, uno de esos fue la torta, la madrina, el abandono del padre, el abandono de la madre. Bueno, finalmente ella bajó de peso. De hecho, este doctor en el sur le dice, ¿pero qué estás haciendo para recuperarte de una diabetes? No, es que no me va a creer. Bueno, le contó. Y sí, el médico dijo, yo sabía que funcionaban las constelaciones, pero no sabía cuánto. Es que Mira, está sanando. No, pero además los médicos de repente no les gusta esto porque como que les quitan un poquito de importancia y de endiosamiento, difícil la palabra que elegí, en el fondo que ellos siempre tienen como la última palabra, ¿no? Y no creen nunca en las terapias medias alternativas, por decirlo así. Pero acá la constelación familiar es una forma que sí tiene asidero y que sí ya tiene evidencias, entonces... Y tiene un orden. Y lo que sí, Hellinger no nos habla de perdón. ¿No? Y eso es súper importante. Porque cuando yo te perdono, me pongo en un lugar superior. Claro, quiere decir que tú efectivamente hiciste algo malo y yo te estoy perdonando. Y yo te estoy Claro, es perdonando. aceptar como aceptar. Entonces, cuando las personas vienen y dicen, es que yo perdoné a mamá, el punto no es perdonar a mamá. El punto es aceptar que mamá hizo lo mejor que pudo con el grado Claro. de conciencia que tenía. Claro. Y desde ese punto no hay nada que perdonar. ¿Por qué? Porque yo también me puedo equivocar con mi hija y yo lo he hecho lo mejor que puedo con el grado de conciencia que tengo. Y si me equivoqué, no me voy a equivocar a propósito. No es que yo hoy día en la mañana me levante y digo, a ver, ¿cómo le perjudico la vida a mi hija? No hacemos eso. Claro. Si le prohibimos ir a una fiesta o le prohibimos, no sé, algo, o que se ponga una parca porque hace frío, es porque hacemos lo mejor que creemos con el grado de conciencia que tenemos. Entonces, cuando uno entiende eso, es cuando no hay nada que perdonar. Sí, acepto las cosas. ¿Se acuerdan? Gracias, sí, por favor. Claro. Sí, acepto las cosas Es como tal como fueron. Es Claro, como el no el Ho'oponopono. Es como el Ho'oponopono. No hay perdón. Ho'oponopono. Aquí no hay perdón. Porque si no me gana el ego. Claro. Porque de paso, si yo te digo, Andrea, perdóname, lo siento, o sea, perdóname. Y tú me dices, sí, te perdono. Tú te pones sobre mí. Pero si en realidad yo te digo, Andrea, lo siento, me equivoqué, lo siento. Es distinto. Cuando yo digo lo siento, asumo responsabilidad. Claro. Cuando yo te digo perdóname, te traspasé la responsabilidad. Claro, no me di cuenta. Tema tuyo si me quieres perdonar o no, yo te pedí perdón. Claro. Pero si yo te digo lo siento, no, ahí asumo. Claro, y hay gente que dice, no, Dios perdona, yo no te perdono. Bueno, pero es que en realidad lo que hay que decir es lo siento. Por eso, Claro. por eso, sí, está Tal súper cual. bien. Sí. Oye, Vero, qué interesante. Yo de verdad nos quedaríamos conversando contigo, pero No, porque hay haríamos una mucho, constelación. de verdad. Yo también tuve la fortuna de hacerme una constelación familiar hace muchísimos años y me fue despejando hartas dudas. Yo, igual que tú, fui por mi mamá y terminé con mi papá. Claro. Y súper importante, es una herramienta preciosa, es una dinámica terapéutica muy bonita, muy sanadora. Así que, Vero, contémosle a nuestros auditores cómo encontrarse contigo, cómo contactarse contigo. Sí, pero ¿te puedo contar una cosa más? Porfa. Mira, cuando hay una relación de pareja y se separan y llega una pareja nueva y esa pareja nueva tiene una hija nueva, si yo no soy capaz de honrar a esa ex mujer, mi hija la representa. Y ahí hay una parte del odio, que era lo que estábamos hablando, que no alcancé a contarle. Y eso de las familias ensambladas son muchas en nuestro país. Bueno, sí, pues. Mi hija va a representar a la ex y va a tener toda la rabia de la ex. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de ir donde la ex. Esto es en constelaciones, no en la vida real, para que nadie sufra en esta historia. Voy frente a frente y le digo, gracias por hacer un lugar para mí. Te honro. Tú siempre serás la primera y yo siempre seré la segunda. Vuelvo a mi lugar y mi hija ya no necesita representarla. Claro. Y ahí te ahorras un montón de rabia. Mira. Pero hay que hacer ese ejercicio, pero muchas dicen, no, pero es que no existe, pero que déjala de lado. O si hay hijos entre ellos que dicen algunas mujeres, no, olvídate, no existen. Hellinger dice, 3 órdenes del amor, el que llegó primero tiene prioridad.
Si yo a esos hijos no los respeto, mi matrimonio no va a funcionar. El segundo matrimonio. El segundo matrimonio no va a funcionar. Mira. Claro. Entonces yo tengo que respetar a las hijas mayores, porque el que llegó primero tiene prioridad. Me Oye, parece qué lógico, importante, me porque es parece verdad, la cantidad de familias ensambladas que hay, que por lo demás al parecer es el orden de la sociedad en que estamos viviendo. Súper importante eso, sanar. Sanar con los hijos, sanar entre medio. Oye, qué temón. Pero solo es cerrar los ojos un segundo y decir, te honro y te respeto. O sea, si tampoco es claro, ir a verla, salir con ella, tomarse un traguito, que claro. no. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y ahí es donde Hellingen habla de los órdenes del amor. Respetar quién llegó primero. Y la primera pareja siempre va a estar al lado. La segunda va a estar a la izquierda. Y si después se separa y aparece una tercera, va a estar ahí. La primera siempre va a estar al lado. Pero cuando nos bajan los celos y nos bajan los problemas, queremos sacarlas a todas, volarlas, quedan ahí, y ahí empiezan los problemas. Bueno, eso quería dejarlo porque hay harta familia ensamblada, entonces no es menor. Muchas, es verdad. No es menor. A mí me encuentran en YouTube, en Instagram, en TikTok como Academia Vero Baeza. Academia Vero Baeza. Academia bueno, Vero nosotros Baeza. igual lo vamos a dejar nosotros cuando subamos el programa y el reel, lo vamos a subir, así que no se lo pierdan porque de verdad esta conversación con la Vero es súper importante. Vero, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por invitarme porque me apasiona. Yo podría también estar con ustedes toda la tarde conversando. Sí, me encanta. Así muchas que gracias. Gracias por invitarme. Te vamos a Gracias. despedir con música. A ver, ¿con quién? Súper bonito, Aretha Franklin. Respect. I say a little prayer.